Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta mañana en donde vamos a compartir con dos especialistas sobre un tema que es tan importante dentro de las organizaciones. Así que, bueno, desde ya agradecidos que nos acompañen en esta mañana con este clima tan particular. El webinar que vamos a realizar es sobre tips para gestionar buenas comunicaciones. Un tema fundamental dentro de las organizaciones. No hay duda que la comunicación es uno de los pilares más importantes dentro de las organizaciones. Sin embargo, no siempre es tratada con la atención debida. Cuando ponemos más cuidado en las formas en las que nos comunicamos, todo funciona mejor. No solo la organización es más productiva, sino que mejoramos los climas laborales entre los equipos de trabajo. Para esto existen maneras y herramientas que nos permiten mejorar la comunicación. Pero ¿cuáles son esas maneras, esos elementos, esos tips que nos pueden ayudar? Bueno, para eso en esta mañana nos acompaña Isabel Garrob. Ella es socia consultora de Factor Progreso. Tiene un máster en Artes de la Comunicación en la Universidad de Arizona. Es también profesora de la UC. Y nos va a acompañar Marianela Calderón, quien también es socia consultora de Factor Progreso, tiene un magíster en Psicología Social Comunitaria y un diplomado en Intervención en Crisis. Así que a las dos, Isabel, Marianela, bienvenidas y quedamos en sus manos. Muchas gracias, Daine. Bienvenidos todos. Qué gusto verlos, a todos los que podemos ver, y qué gusto saber que están interesados en trabajar en la comunicación. La comunicación la damos por sentada, porque es algo natural, es algo evidente, pero queda en espacios de obviedad, en contextos de obviedad. Entonces la invitación hoy día es justamente a hacer un trabajo más sistemático en la comunicación. Y para eso, junto con Marianela, vamos a compartir con ustedes algunos tips. Voy a compartir la pantalla ahora para que vayan siguiendo nuestra presentación. Ahí, perfecto. Ahí ya estamos compartiendo pantalla. ¿La pueden ver? Se ve perfecto, Isabel. Súper. Como les dijo Daine, nosotros somos Marianela Calderón e Isabel Garrob, somos socias de Factor Progreso. Y nuestro principal objetivo como consultoras es siempre movilizar a las personas y a las organizaciones a su mejor potencial, a su mejor posibilidad. Y también la búsqueda del bienestar. ¿Qué es más importante que estar en comunión con lo que queremos hacer, pero además sentirnos bien? Y para eso la comunicación es fundamental. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la crisis. ¿Qué son las crisis? ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo no nos podemos hacer los lesos de que, independiente de que ya estamos cambiando de fases, tenemos un arrastre de crisis? Vamos a hablar de la comunicación y cómo la comunicación en los contextos de crisis, cómo hacerla más efectiva. ¿Qué es lo más importante para que sea efectiva? Y después vamos a tener la apertura a sus preguntas, a todo aquello que ustedes tengan ganas de profundizar un poco más. Ahora los dejo con Marianela, que es nuestra especialista en crisis. Muchas gracias, Isabel, y bienvenidos a todos. Y vamos a partir entonces, manos a la obra. Y la gran pregunta primero que nos plantea, digamos, y que debemos plantearnos es: ¿qué es una crisis? Lo que estamos entendiendo por crisis. Y voy a compartir con ustedes estas definiciones, porque es importante que todos estemos, digamos, en el mismo camino de lo que estamos comprendiendo acerca de lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que es un estado producido por el impacto de una situación que altera la vida y sobrepasa la capacidad habitual de las personas para enfrentar los problemas. Y estas situaciones se asocian a eventos críticos que cambian nuestras formas habituales de vivir, lo que nos genera estrés y la necesidad de una reorganización para recuperar el equilibrio. Entonces ustedes estarán diciendo, bueno, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Desde marzo que nos están pasando estas cosas. Esto no es novedoso. Pero para trabajar, digamos, en temas de comunicación es muy importante y es lo que se necesita como primer corolario, digamos, de lo que es una crisis, en reconocer que estamos viviendo todos una situación.
Por lo tanto, todos sabemos que estamos viviendo en un contexto de pandemia. Sin embargo, al interior, por ejemplo, en las organizaciones, no todas las cosas han cambiado de la misma manera. Cada organización tiene una realidad, porque depende del rubro, ¿cierto?, en el que se trabaja, porque depende de otra serie de cosas. Lo mismo pasa en los hogares, ¿no? Entonces, en los hogares, claro, todos estamos viviendo una pandemia, pero hay situaciones diferentes, depende de la cantidad de personas que estén en la casa, depende de cuántos niños haya. No es lo mismo lo que está pasando en una casa donde hay niños que tienen que conectarse para el colegio, donde los papás están atentos también a esa realidad. Entonces, es importante, ¿cierto?, que pensemos que finalmente, si bien vivimos transversalmente una pandemia, no todos vivimos la misma realidad. Y ahí empieza entonces a aparecer el impacto respecto al tema de las comunicaciones. Y por eso es que hemos escuchado mucho también el concepto de empatía, ¿no? De pensar que el otro tiene una realidad en esta misma situación, pero que posiblemente no es la misma que la mía. Y para eso entonces vamos a revisar cuáles son los impactos que tiene la crisis en los adultos, ¿ya? Y entonces aparece, digamos, en 4 aspectos. Los impactos son físicos, emocionales, cognitivos y relacionales. Y esto es fundamental porque influye en cómo nos comunicamos al final. Lo que a mí me esté pasando en cada una de estas áreas es lo que va a definir cómo yo me voy a comportar en relación a los otros. Entonces, si pensamos en los impactos físicos que tiene una crisis, ¿qué cosas nos pueden pasar? Trastornos del sueño. Es posible que a algunos de ustedes les haya pasado que tienen problemas para dormir o que tienen pesadillas, ¿no? O que hay insomnio. Por ejemplo, también hay mucho cansancio, dolores de cabeza. Se ha visto ya en los diferentes estudios que las migrañas se han instalado, digamos, y que es algo que le está pasando a las personas, y esto probablemente está generado por tensión, porque nos ha cambiado la realidad, pero también es cierto que uno dice, bueno, ha cambiado la realidad, pero ya nos estamos adaptando más a lo que está pasando, pero en el fondo, digamos, extrañamos lo que teníamos y era esa normalidad de antes que no habíamos valorado, digamos, ¿no? Esta libertad. También aumento o disminución del apetito y problemas gastrointestinales. Y si uno ve este listado, ¿cierto?, de impactos que tiene una crisis en las personas, uno dice, bueno, pero ¿cómo soy yo cuando estoy con dolor de cabeza? ¿Cómo somos cuando nos duele algo? Irritables, nos ponemos, ¿cierto? Generamos como una barrera, de repente hay personas que no quieren que nadie les hable, o al contrario, quisiéramos que se preocuparan mucho por nosotros. Entonces, el impacto que esto ya tiene en la relación con nuestras familias es amplio, y también, entonces, si yo tengo, digamos, temas físicos, voy a tener un impacto en mi trabajo, en la comunicación, en la relación con los otros, ¿ya? Entonces, respecto de los impactos emocionales, ¿qué nos puede pasar? Bueno, que las emociones son mucho más intensas. Por ejemplo, vivimos mucho más fuerte la angustia, la tristeza, el miedo, la impotencia. Tenemos tensión, irritabilidad. ¿Y cómo somos irritables? Bueno, cada uno sabe cómo es cuando está irritable, lo que le pasa, ¿no? Ansiedad y nerviosismo, sensación de falta de control, desborde o desconexión emocional. Este último es bien importante. Nosotros hacemos hincapié porque uno dice, ay, este suena como extremo, pero ¿no les ha pasado, por ejemplo, que ustedes se dan cuenta que sobrereaccionan frente a un tema que no es tan terrible? Se cae la taza de café y uno es como, no, se ensució, ¿por qué? Bueno, son pequeñas cosas, pero que son indicadores que nos dicen, oye, algo emocionalmente me está pasando. O por ejemplo la ansiedad, queremos que todo pase rápido, ¿no? Estamos así como, bueno, ya viene, ¿cuándo se va a acabar? Es el turno de la otra persona. Entonces aquí es súper importante decir, bueno, pero ¿cómo me contacto yo con mis emociones? Nosotros, por ejemplo, en Factor Progreso trabajamos el concepto de la agilidad emocional, que tiene que ver con hacerme cargo de las emociones que tengo y no saltarlas, no pasar corriendo, pero sí entender cuál es el proceso de lo que esa emoción me genera. Porque de esa manera, entonces yo puedo, por decirlo de alguna manera práctica, como gobernarme, no hacerme cargo de lo que me está pasando a mí mismo. Después tenemos estos 2 últimos aspectos que son cognitivos y relacionales, que tienen un impacto súper amplio en las relaciones dentro de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, respecto al tema cognitivo, ¿qué nos puede pasar? Podemos estar confusos, podemos tener dificultad para concentrarnos y un poco de tendencia a la dispersión, dificultad
dificultad para la toma de decisiones y dificultad para incorporar nuevas informaciones. Entonces aquí lo que nosotros siempre decimos y levantamos como la alerta, es decir, si yo tengo dificultad para tomar decisiones, lo mejor que puedo hacer es pedir ayuda. Es decir, ser muy honesto, ¿cierto? Y decir, ¿sabes qué? No sé si en otro minuto, en otro momento yo hubiera podido tomar una decisión muy rápida, bueno, en esto me cuesta más, por lo tanto, mejor lo converso un poco con otra persona, ¿no? Que son pequeños, digamos, acciones que uno puede hacer para no cargar toda la responsabilidad en soledad. Si hacemos parte de un equipo de trabajo, si tenemos colaboradores que nos apoyan, pares que nos apoyan, entonces tenemos que aprovechar la red, ¿ya? Y no quedarnos con todo en la cabeza solamente, ¿ya? Y finalmente tenemos el impacto relacional. El impacto relacional tiene que ver con que tengo dificultad para llegar a acuerdos, se pueden activar conflictos previos que yo ya tenía con otras personas, digamos, o con ciertas situaciones o protocolos dentro de la organización, y si lo llevo, siempre nos gusta también hablar un poco de lo que pasa en la organización, pero si llevo esto al hogar, bueno, hay cosas que ya me molestaban, y como estoy más en la casa, entonces me van a molestar un poco más. Puede haber descoordinación en las acciones, responsabilidades que se superponen o se diluyen, que esto es lo más probable que esté pasando en este contexto, y descalificación de los recursos del otro. Entonces, aquí el primer tip que vamos a entregar, porque hoy nuestra charla tiene que ver con eso, aquí es, yo tengo que entender lo que pasa a nivel externo. Es decir, es importante entender lo que pasa a nivel país, por ejemplo. Es decir, en qué fase estamos, porque en Santiago, ¿cierto? Las comunas están en ciertas fases, pero también no se me puede olvidar el resto del país, aquellas organizaciones, ¿cierto? Que tienen colaboradores en el sur, en el norte, entonces, es decir, ¿qué pasa con la cuarentena? Me acuerdo mucho hace poco que estábamos en una organización dando una charla y alguien decía, no, pero es que en Concepción no nos están respondiendo, no están haciendo las cosas, y es como, bueno, y en Concepción estaban en cuarentena en ese minuto cuando estábamos haciendo la charla, y a nivel central no lo sabían. Entonces, eso es importante, tener información de lo que pasa a nivel país y también a nivel internacional, porque esto es lo que nos empieza a levantar la alerta. La fase al final en la que estamos, nosotros le llamamos transversalmente cuidémonos. Es decir, cada uno con una personalidad, con una responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque, bueno, uno internacionalmente dice, bueno, en Europa, mire cómo está la crisis de la pandemia, está volviendo, ¿qué está pasando en Asia? Entonces, esa parte también es responsabilidad, no entender lo que pasa afuera. Pero también pensemos en este círculo más chico donde yo soy el principal responsable y es entender lo que me pasa a mí. Y por eso nosotros compartimos estos 4 aspectos, digamos, porque esto influye muchísimo en cómo yo me voy a relacionar con nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros aquí levantamos el segundo tip comunicacional, que es decir, entonces, y es un tema que nosotros trabajamos, es yo tengo que ser capaz de poder tener conversaciones honestas, por supuesto respetuosas, para poder transmitir lo que a mí me pasa. Y como les decía con los ejemplos anteriores, si tengo alguna inquietud, si tengo algo, yo puedo perfectamente pedir ayuda. Puedo perfectamente sentarme a hablar con alguien con quien he tenido desacuerdos anteriores, años anteriores en la organización o en mi hogar, ¿cierto? Para llegar a un acuerdo y para poder avanzar. Así que con estos 2 tips los dejamos para que partamos entonces a incluirnos ya en el tema de la comunicación. Isabel. Como decía Marianela, nos pasan muchas cosas con las crisis. Imagínense si estamos dispersos, estamos con más dificultad para organizarnos. ¿Cómo podemos estar comunicándonos? Si estoy con más dificultad para concentrarme, por ejemplo, si estoy más disperso, ¿estaré entregando una comunicación clara? ¿Estaré recibiendo bien la información? Tenemos que entender qué es la comunicación efectiva. ¿Qué tengo que hacer yo para comunicarme efectivamente en cualquier contexto, pero especialmente en aquellos en que yo sé que estamos todos un poco más descalibrados, podríamos decir? Y lo principal es evitar los malos entendidos. Así de simple, puesto en simple, la comunicación efectiva es aquella comunicación que es prístina, que evita los malos entendidos. Siempre hay 2 puntos de vista. Como ustedes pueden ver en la imagen, uno ve un 6 y el otro un 9. Entonces yo tengo que poder llegar a un entendimiento común.
donde todos entendemos lo mismo. Y lo más importante es recordar siempre que la comunicación es una calle de doble vía. No es solo transmitir información que yo creo que he codificado, que creo que he puesto en un mensaje muy simple y claro. Tengo que poder también saber qué pasa con el otro. Entonces vamos viendo en más detalle cómo llegamos a esa comunicación efectiva. ¿Cuáles son las claves para llegar a esta comunicación efectiva? Lo primero es la escucha. Escuchar al otro. Como decía Marianela, tener claro qué le está pasando. Y la consistencia. La consistencia tiene que ver con múltiples aspectos que van en la línea de mantener los referentes, de hacer lo que se dice, y son la escucha y la consistencia las que nos llevan a la claridad. Entonces, 3 aspectos para la comunicación efectiva: escucha, consistencia y claridad. Partamos por la escucha. Bueno, ustedes me van a decir, estoy escuchando todo el día. Pero para escuchar tenemos que estar un poco más comprometidos, para escuchar de verdad, para poner en juego esa escucha activa. ¿Por qué? Porque implica comprender lo que le pasa a la persona y ser capaces de transmitirle a la otra persona que la hemos comprendido, que la hemos entendido. Es hacer esta retroalimentación de que sí, estoy viéndote, estoy escuchándote. ¿Cómo llegamos a la escucha? Tenemos que ser activos, recogemos información, buscamos entender, ponernos en la perspectiva del otro. Y es lo que nos sirve para poder ejecutar y hacer. Si yo no tengo esos referentes externos de los otros, probablemente cualquier acción que yo tome no sea tan efectiva y no vaya en la línea de las necesidades actuales. Tips para asegurarnos de que estamos escuchando bien. El primero es el parafraseo. Y es súper simple, suena difícil, pero es súper simple. Es repetir o resumir lo que yo entendí que el otro me dijo. Es decirle al otro. Ahora, ¿cómo lo hago? Depende, hay muchas opciones. Un ejemplo es decir, lo que yo entiendo de lo que tú me dices es que la máquina no está funcionando porque. Otra manera de decirlo. Después de una conversación podemos decir, entonces, el acuerdo al que estamos llegando es que hagamos el siguiente plan de acción. Otra manera, para estar súper claros, lo que tú me propones es que cambiemos los turnos, por ejemplo. Es así de simple, pero es aquello que nos permite doble chequear y nuevamente evitar malos entendidos. Otro tip para generar escucha, el check-in. El check-in se usa en muchas organizaciones con distintos nombres. La reunión diaria, el momento de encuentro, la organización de la mañana, tiene múltiples nombres. La herramienta se llama check-in. ¿Y qué es? Es una reunión periódica para chequear, como bien lo dice su nombre, cómo vamos y que las cosas estén pasando como tienen que pasar. Ahora ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo la organizo? ¿Cómo la llevo a cabo? El check-in es súper simple. Porque ustedes me van a decir, no tengo tiempo. No, es tan estructurada y simple que uno incluso lo que recomienda es usar de esos cronómetros de cocina que suenan, te van recordando que va pasando el tiempo. Y uno le da un tiempo máximo de 20 minutos. Participa todo el equipo. ¿Por qué? Porque es el momento que nos permite tomar decisiones y saber cómo están los demás. ¿Cómo se estructura? Primero, la primera pregunta a cada uno es ¿cómo estás? Después, ¿cuáles son tus prioridades de la semana? ¿Y cómo vas avanzando? Es a partir de este breve check-in que yo tomo la temperatura, es un termómetro. Tomo la temperatura de cómo está mi equipo
repriorizamos y determinamos quién apoya a quién. No siempre todos tenemos la misma carga, pero hay tareas que son indispensables, por lo tanto podemos reorganizarnos. Ahora, tenemos la consistencia. Pucha, que es difícil ser consistente. Todos queremos ser consistentes. Y nuestros hijos, los que tengan hijos adolescentes o hayan tenido hijos adolescentes, saben que siempre nos sacan en caras cuando no somos consistentes, cuando no estamos haciendo exactamente lo mismo que les pedimos a ellos, cuando hacemos un juicio de valor que no se ajusta con lo que hemos estado diciendo antes. ¿Qué es la consistencia? Primero que nada hay que tener ojo con lo que decimos versus lo que hacemos. Es mantener también lo que hemos dicho. Y hacer seguimiento. Vamos viendo uno por uno. Lo que decimos versus lo que hacemos. Por ejemplo, el primer tip es que podemos usar videos de YouTube o en cualquier plataforma que a ustedes les sirva, donde yo me muestro haciendo lo que pedimos. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que un equipo aprenda a utilizar una maquinaria o que un equipo aprenda a delegar, yo puedo mostrarles cómo hacerlo. Si yo estoy pidiendo algo que yo no hago, es muy difícil que los demás lo hagan. ¿Por qué? Porque no lo han visto. Es así de fácil. A mí me sirve para modelar cómo yo quiero que se hagan las cosas. Una manera entonces de comunicar consistentemente es con nuestro comportamiento, no solo con las palabras. El típico ejemplo y que nos ha pasado, con Marianela estábamos trabajando la otra vez con una organización, nos dicen, bueno, sí, pues nosotros necesitamos que todos usen mascarilla en la faena. Y ahí salta alguien y dice, sí, pues pero el jefe se baja la camioneta y tiene la mascarilla colgando en el cuello. Súper difícil, ¿no es cierto? Entonces lograr lo que nosotros queremos, ¿qué es lo que estamos transmitiendo? Por un lado, verbalmente les estoy diciendo algo, como una instrucción, pero en el comportamiento estoy anulando esa instrucción. Mantener lo que hemos dicho, escrito, verbalizado, de cualquier manera. Si yo he hecho algún compromiso, yo tengo que poder mantenerlo, porque me lo van a cobrar. Si yo he comprometido, por ejemplo, repartir los equipos, lo tengo que hacer. Si yo he comprometido analizar y evaluar los turnos cada 2 semanas, lo tengo que hacer. Ya sea que funcionen bien, pero si funcionan bien tengo que poder manifestarlo a partir del análisis. Informar de los avances constantemente. Usar el correo, el WhatsApp, la intranet, pero informar de esos avances, informar de que aquello que hemos dicho lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto aporta la transparencia. La consistencia nos pilla en la transparencia. ¿Hice lo que dije que haría? Sí, pues, lo hice, me comprometo. Finalmente, hacer seguimiento. Ustedes van a decir que tiene que ver. Tiene mucho que ver. Es muy similar a lo que veíamos anteriormente. Es el momento además en el que surgen las ideas y las soluciones. Es el momento en que pensamos fuera de la caja. Hacer seguimiento tiene que ver con, por ejemplo, hacer una videollamada en el contexto en que estemos telemáticos o acercarme directamente a hablar con las personas y preguntar, ¿cómo están funcionando las cosas? ¿Cómo sigue tu familiar? ¿Han funcionado mejor los turnos? Porque yo lo puedo haber dejado y ver 2 semanas después, pero voy preguntando. Y muchas veces lo que ha salido es, pucha, no, está medio difícil porque los horarios de entrada y salida no tienen mucho que ver con los horarios del transporte. Y eso está haciendo que tengamos un desfase con nuestros turnos. Chuta, en realidad no lo pensé, tengo que evaluarlo. Ahora, dijimos, tenemos escucha, consistencia, ¿para qué? Para generar claridad.
Son dos elementos que van generando esta comunicación prístina, transparente. Pero la claridad también depende de cómo usamos los canales de comunicación. Y ahí, lo primero, la repetición es la clave del recuerdo. Si yo tengo que entregar información que es primordial, la tengo que repetir. Es fundamental entregar la misma información en los distintos canales. Puede ser de distinta manera porque los canales, uno tiene que adecuar la información al canal, pero tiene que ser consistente. Y tengo que aclarar las expectativas de respuesta cuando yo genero una comunicación frente a cualquier canal. A todos nos pasa que recibimos los correos, ¿no es cierto? Y nos dicen, aquí te va el... Por ejemplo, cuando le mandamos a Administración y Finanzas, aquí va el contrato del proveedor 5. Listo, cri, cri. Y no escuchamos respuesta. Si yo lo que necesito es una respuesta, tengo que poner y aclarar. Si yo lo que necesito, por ejemplo, le mando un WhatsApp a alguien. Hola, buenos días. Dime cuáles son los avances. Y me dicen, ok, pero me queda en el vacío, por favor, detállamelo. Yo tengo que aclarar qué es lo que espero saber en relación a lo que estoy preguntando, por ejemplo. Ahora, ¿qué otros aspectos tienen que ver con la claridad? Y esta es la pregunta típica que nos hacen con Marianela. O sea, siempre nos dicen, ¿cómo usamos los canales de comunicación? ¿Cuál es el uso adecuado de los canales de comunicación? Y la pregunta es, ¿qué canales me sirven? Y la respuesta es odiosa porque depende. La elección del canal y el diseño del mensaje dependen de a quién va dirigido y qué es lo que yo quiero informar. ¿Qué significa esto? Como bien lo decía Marianela, lo primero es que yo tengo que saber quiénes son las personas con las que yo me estoy vinculando, porque la comunicación es vinculativa, es interaccional. Y nos ha pasado muchas veces que llegamos y en realidad no han hecho el ejercicio, teniendo los datos, de saber quiénes son sociodemográficamente sus trabajadores, quiénes son los afiliados al sindicato, cómo se reparten en términos de género, edad, residencia, composición familiar, hábitos, incluso cuáles son los recursos y canales que ellos utilizan preferentemente. Entonces la primera pregunta para elegir el canal es a quién va dirigida mi comunicación. Y datos tenemos, ¿eh? Siempre hay datos en las organizaciones, siempre está esa información. La cosa es escudriñarla. El segundo paso tiene que ver con definir qué es lo que yo quiero comunicar. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué necesito comunicar? ¿Y para qué? En general tenemos distintos objetivos. Podemos necesitar recoger información, por ejemplo, de cómo están funcionando ciertos procesos. Yo puedo querer mostrar los logros de un trabajo de este último año. Hemos pasado por 1.000.000 de dificultades, sí. Pero independiente de eso, yo quiero mostrar efectivamente qué logramos a pesar de las circunstancias, a pesar de los chascarros. Frente a situaciones nuevas siempre vamos a tener chascarros, porque nunca sabíamos cómo hacerlo. También queremos informar nuevos procedimientos, por ejemplo. Desde la perspectiva de los sindicatos, puedo querer informar cuáles han sido los avances de este año. Puedo querer informar cuáles son los canales de contacto hacia la mesa directiva. Entonces, el objetivo también define qué canales voy a ocupar y cómo voy a diseñar mi comunicación. Entonces, pensemos un poquitito en los canales. El primero es la intranet. La intranet es considerada el eje articulador de cualquier comunicación organizacional. O sea, en un diseño de comunicación estratégica, la intranet
es conocida como la columna vertebral del sistema. ¿Qué características tiene que tener la intranet? La intranet tiene que estar actualizada. Si nosotros, por ejemplo, la mayoría de las intranets tienen un calendario, ¿no es cierto? Yo voy sacando los meses que ya pasaron de ese calendario. Y tengo en los meses venideros todos los que quedan puestas las actividades, eventos y hitos relevantes. Si lo que yo tengo en la intranet, por ejemplo, respecto de normas de seguridad, es del año pasado, no me sirve. La intranet también tiene que ser responsiva. ¿Y a eso qué nos referimos? A que tiene que ser adaptable a los distintos dispositivos móviles. Tiene que poder verse desde distintos dispositivos móviles. Recordemos que no todos están sentados frente al computador siempre. Por lo tanto, si la intranet es algo compartido para toda la organización, todos tienen que poder acceder a ella. Entonces, alguien que está en faena tiene que poder acceder. Alguien que está usando maquinaria también puede tener que acceder. Por lo tanto, tiene que ser responsiva. ¿Por qué es tan importante la intranet? Porque son versátiles. Por lo tanto, nos permiten poner videos, colgar videos, que pueden ser informativos, pueden ser motivacionales, pueden ser videos también en la línea humorística. Nos sirven también para poner podcast, por ejemplo. Para la generación, esa generación como nosotros, que no estamos tan puestos en los videos, que sí nos ponemos en la radio, por ejemplo, los podcasts son lo más cercano y nos acompañan. ¿Por qué? Porque nos informan, porque nos hacen pensar en otros temas. Es aquello que también nos engancha. Entonces, por ejemplo, podcasts que se han hecho tienen que ver con algunas discusiones que se han dado en ciertas áreas y Recursos Humanos dice, oye, esta discusión es súper interesante respecto de cómo liderar, cómo organizarnos, cómo generar intraemprendimiento, y la replican y la ponen en un podcast. O también, como les decía, se ocupa un mini podcast de noticias. Noticias hoy en el mundo y después noticias hoy en nuestra organización. Y por supuesto que también nos sirve para tener información procedimental y colgar encuestas. En vez de estar mandándolas, las podemos colgar ahí. ¿Qué más tenemos? Las redes sociales. Que pucha que nos complican, a cierta generación nos complican las redes sociales. Nos complican porque no sabemos si son lo suficientemente formales, si nos van a disparar en contra, si las abrimos. Pucha, las redes sociales están ahí, llegaron para quedarse. Ya no hay organización que no tenga redes sociales, incluso los colegios tienen redes sociales, con todo el riesgo que eso implica. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que los segmentos jóvenes la usan para interactuar e informarse. Millennials y centennials acuden a las redes sociales como primera opción, no como segunda. Nosotros probablemente vamos a ir como segunda para ver si hay algo bonito, pero ellos no. Y recuerden que los millennials ya son el 35% de la fuerza laboral. ¿Qué características tienen las redes sociales? Son interactivas, me permiten interactuar. Por lo tanto, me permiten a mí escuchar a otros. Y tienen trazabilidad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo saber de alguna manera a qué temas accede más, a qué publicaciones accede más la gente y también cuánto tiempo se quedan. Por lo tanto, voy informándome de cuáles son los temas que generan mayor búsqueda y profundización. ¿Qué funciones cumplen las redes sociales? Informar, por supuesto, pero también fidelizar. ¿Por qué? Porque requieren de una continuidad y una periodicidad que va haciendo que estemos presentes siempre en la mente de las personas. Nos dan esa familiaridad que tiene que ver también con el gusto, la cercanía, y que van mejorando nuestra comunicación. Nos sirven también para capacitar. Estos videos live en que además yo estoy modelando algo, mostrando algo y la gente me puede preguntar, han resultado extraordinarios en este periodo para capacitar.
y permiten responder inquietudes. Ahora, ojo, yo abro las redes sociales y la expectativa es de interacción, por lo tanto, tengo que hacerme cargo de los comentarios y preguntas. No los puedo dejar ahí. Si los dejo ahí, estoy siendo inconsistente. También tenemos las videollamadas o videoconferencias. Han sido un recurso que todos hemos tenido que aprender a usar hoy. Y es increíble cómo, a pesar de que siempre queremos el contacto personal, físico, de todas maneras, en este momento nos aportan que esa retroalimentación respecto de todo lo que es lo no verbal, los gestos, las miradas, vamos entendiendo mejor lo que está pasando incluso en las casas. Yo he tenido suerte ahora que no se he cruzado ni uno de mis monos chicos, pero en el fondo también les podría dar una señal de que estoy como pulpo. Y estamos todos como pulpo, pero eso también es informativo. ¿Para qué ocupamos en este contexto las videoconferencias? Para el check-in, como decíamos con el equipo, para la clarificación de expectativas uno a uno. Muchas veces la información escrita no nos permite tener esa riqueza de feedback, de retroalimentación, si el otro comprendió o no. Por lo tanto, siempre es muy importante esa llamada directa. Te van a decir, pucha, no tengo tiempo, no alcanzo, para eso mando el correo. Sí, pero sobre todo aquellas personas que ocupan un rol de liderazgo, tenemos esa responsabilidad de decir, ¿lo puedo dejar en el aire? No, ¿no es cierto? Más vale que me asegure, ¿eh? Vaya a saber que hay algo que no sabe hacer. Y también permite generar las reuniones sociales, este contacto interpersonal que todos echamos de menos. De estar en la oficina, de estar in situ en la operación diaria. Y ahí les puedo contar ejemplos de áreas de TI, de una gran institución estatal, que ellos, bueno, son TI, entonces se les ocurren estas cosas y desarrollaron durante todo el periodo de cuarentena. El primer día ya de marzo que empezó el distanciamiento social, generaron una especie de olimpiadas, competencias, iban avanzando y el día viernes, sí o sí, después de la jornada laboral, se daban 15 minutos y después se encontraban durante media hora, no más que eso, cada uno con lo que quería tomar y comer. ¿Para qué? Para hablar de temas que no fueran de trabajo y reírse un poco. Y por supuesto, celebrar a los ganadores. No nos olvidemos que la comunicación no es solo para poner alertas, dar información, retar, es también para decir, vamos bien por este camino, este lo hizo regio. Y después tenemos el nunca bien ponderado WhatsApp o cualquier sistema de mensajería. A todos WhatsApp nos produce cierta ambivalencia porque es bien intrusivo, ¿no es cierto? Está ahí y de repente a mí me pasa, veo, 102 mensajes, chuta. Pero es una herramienta que efectivamente hoy por hoy no la podemos dejar de lado. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para alinear equipos, grupos y equipos, segmentarlos. Cuadrilla 1, turno día, turno noche. Pero es indispensable mantener el tono laboral y mantener ciertas normas de relación en el WhatsApp. No puede, en los contextos laborales, por mucho que sea, por ejemplo, una mesa directiva, no cabe la promoción del emprendimiento de la prima, no cabe el video chistoso, no cabe. ¿Por qué? Porque genera ruido en ese canal y la gente se distrae. Lo que yo necesito cuando ocupo un sistema de mensajería es que la gente pueda encontrar y ver rápidamente aquello que se está debatiendo, comunicando, etc. Si yo genero ruido en ese canal, pierdo la fuerza de ese canal. Ya no, la gente deja de verlo. Es como lo súper simple, WhatsApp de los cursos de los niños.
parten bien en marzo, ¿no es cierto? En abril ya es una chacra y uno ya no los ve más, pues. No sirven para nada. La mensajería debe ser sintética. Aunque se pueden compartir documentos, videos, etcétera, la mensajería debe ser sintética. Porque recordemos que la mayoría de las personas no lo tienen en el computador, lo ven en dispositivos móviles y puede generar más dificultades y hacen que, si es muy largo, la gente empieza a leer en diagonal. Entonces, si hay algo que es más largo, yo puedo mandar el aviso por mensajería, pero después chequeo, ya sea personalmente, por llamada o en una videoconferencia. Y requieren de agilidad. El WhatsApp de pega no es como el WhatsApp con las amigas que puede quedar 12 horas sin ser visto. No es como el WhatsApp del curso. Requieren de agilidad. Y eso es súper importante recordarlo. Porque decimos, bueno, lo respondo después o lo veo después. Si es importante me llamarán. No, esa es mi responsabilidad. Entonces, recuerden, los canales dependen de a quiénes van dirigida la información, del tipo de información y del objetivo de lo que yo quiero lograr. Canales tenemos varios y tenemos que cuidarlos. ¿Por qué? Porque nunca como antes teníamos tal diversidad de opciones. Ahora invito a Marianela a que haga una síntesis. Claro, vamos a practicar nosotros con la acción. Esta es la última lámina de nuestra presentación para pasar a las preguntas. Y entonces lo que hacemos es este resumen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en comunicación en crisis? Primero, entonces, y este es el resumen de todos los tips, así que primero, hacerme cargo de mí, del área física, emocional, cognitiva y relacional. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a impactar en cómo yo voy a lograr tener una comunicación efectiva. ¿Ya? Entonces, en escucha, ¿qué tenemos que hacer? Parafraseo, que es esto de contarle al otro lo que yo entendí que me dijo, ¿cierto? Y el check-in, que es muy importante también, con estas 3 preguntitas en un espacio de tiempo súper acotado, 15, 20 minutos máximo, chequear entonces las cosas que hay que hacer, cómo vamos, cómo estoy y para dónde vamos, ¿no? 2, la consistencia, lo que decimos versus lo que hacemos. Esto es fundamental. Isabel nos hablaba del ejemplo de la mascarilla. Si yo digo que hay que usarla, pues tengo que usarla, ¿cierto? Mantener lo que hemos dicho escrito o verbalizado, ¿ya? Es decir, no hacernos lo que lo dije, pero no lo practico o no lo hago. El 1 y 2 van de la mano. Y finalmente hacer seguimiento. No olvidarnos que en el seguimiento es donde nos vamos a encontrar con los problemas, pero también con las soluciones. Encontrarse un problema no es serio porque también va de la mano de la solución. No es lo que queremos, pero finalmente en estos contextos tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Y parte de la adaptación tiene que ver con construir soluciones con los equipos, con las personas que están en terreno, con las personas que nos transmiten la información, ¿ya? Y finalmente, la claridad, que es lo que acabamos de ver, tiene que ver con el uso adecuado de los canales de comunicación, donde Isabel bien nos decía, pensemos en quiénes, a quién, con quién me voy a comunicar, con quiénes me voy a comunicar, ¿cierto? ¿Qué tipo de información voy a transmitir? ¿Y cuál es el objetivo? Si yo tengo claro lo que quiero lograr, la elección del canal va a ser mucho más fácil y me voy a tomar menos tiempo, porque al final lo que también queremos nosotros es avanzar en un tiempo estable, ¿no? No atrasarnos, pero tampoco adelantarnos. Así que este es el resumen y la síntesis, entonces, por decirlo de alguna manera, el parafraseo que yo hago de la presentación general de todo lo que hicimos. Así que, Daine, te dejo para que por favor nos ayudes a gestionar las preguntas y muchas gracias a todos por la atención. Sí, no, muchísimas gracias Marianela e Isabel por este tiempo. En verdad es un tema que parece evidente, como la comunicación, es más, yo creo que casi que ni la pensamos, pero en verdad se vuelve fundamental dentro de las organizaciones. Yo escuchaba la presentación y me asaltaba una duda en términos del liderazgo, porque evidentemente para tener buena comunicación dentro de las organizaciones, como creería yo, desde mi opinión, que se gestionan bien o mal dependiendo cómo la lleven o cómo la promuevan los líderes. Y en ese sentido,
No sé, ¿qué opinan ustedes sobre el rol que tienen las personas de recursos humanos y los dirigentes sindicales? Y menciono estos dos grupos porque tenemos muchos de los participantes que nos acompañan hoy son de estos dos nichos. ¿Cuál es el rol que tienen estas dos personas, digamos, estos dos cargos para gestionar buenas comunicaciones dentro de la organización? Voy a tomar yo la Sí. pregunta. Yo quiero partir diciendo, tomándome lo que dices tú respecto del liderazgo. Efectivamente, los líderes modelan y moldean la cultura organizacional. Es de ahí para abajo cómo los demás van a comportarse, transmiten los valores, etc. Por lo tanto, es un rol fundamental y son quienes más conscientes deben estar de cómo nos estamos comunicando. Y son quienes más conscientes deben estar de la necesidad de leer a otros. Y es algo que se trabaja mucho en la formación del liderazgo, que tiene que ver con la escucha, la empatía, el carisma, etc. Y en esta línea, por ejemplo, voy a tomar primero recursos humanos. La comunicación organizacional, si bien es transversal, muchas veces viene de directrices de áreas de comunicación interna que no necesariamente dependen de recursos humanos. Recursos humanos tienen un rol que es central. Supuestamente quienes trabajamos en recursos humanos somos quienes más sabemos sobre las personas de nuestra organización. Por lo tanto, somos quienes más podemos influir en la generación de mensajes efectivos y de espacios de interacción efectivos. Y en ese sentido es un rol central. Sabemos cuáles son sus necesidades o debemos buscar cuáles son sus necesidades. Debemos tener y generar esa información. ¿Para qué? Para proponer estos espacios de comunicación efectiva. Desde otro punto de vista, las dirigencias sindicales también tendrían que tener esa información también, y lo proponemos en el curso del diplomado siempre, que es fundamental tener esa data. Y también es fundamental que los dirigentes puedan aproximarse a escuchar a otros, escuchar otros segmentos, no actuar desde los espacios de obviedad. También, nuevamente, tienen un liderazgo que es fundamental, por lo tanto, no solo su estilo, sino también su modelo comunicacional, su estrategia comunicacional tiene que construirse en función de pensar que eso va a generar una interacción y no solo es un entregar, ¿sí? Eso en grandes rasgos, insisto, la estrategia comunicacional siempre va a depender en el fondo de a quién quiero llegar y yo tengo que saber cómo llegar a ello. Perfecto. Y ojo, recibir, ser capaces de recibir. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Nos llegó una pregunta al chat que, bueno, Marianela la respondió, pero a mí me gustaría que también la pueda como explicar hacia todos. Pero antes de eso, bueno, recordarles también que pueden hacer sus preguntas, como aprovechar este espacio y estas dos especialistas para hacer dudas, consultas, comentarios sobre este tema. Y dudas que tengan respecto con su organización. Hay una persona, Andrés Allende, dirigente sindical, que nos escribió respecto a estos temas que se están empezando a abordar, o mejor dicho, estas prácticas que se están empezando a abordar dentro de las organizaciones, que tienen que ver con el mindfulness, cómo me autorregulo, cómo empiezo como a respirar mejor para enfrentar mejor las tensiones a las que hemos estado expuestos en esta crisis. Esta persona, Marianela, nos preguntaba qué opinas tú sobre estas nuevas prácticas que se están imponiendo dentro de las organizaciones de trabajo. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, muchas gracias, Taine y Andrés por la pregunta, porque efectivamente la salud, digamos, mental, el bienestar emocional de las personas es central
para el trabajo de los equipos. Y qué opino yo, digamos, al respecto, es que lo ideal, el escenario ideal es que en las organizaciones haya un espacio para ese desarrollo, digamos, ¿no? Es lo ideal. Y Mindfulness tienen bastante material que uno puede encontrar disponible en web, sino que para ser sinceros, como que si uno no está metido en el tema, como que le da lata, o sea, pensar en hacer un ejercicio de sentarse o respirar, o igual uno dice, bueno, pero esto realmente cambia, esto realmente tiene un impacto, bueno, sí lo tiene. Por ejemplo, en el caso concreto del Mindfulness hay estudios clínicos que demuestran que efectivamente tiene un impacto, ¿ya? Que esto es importante. Y en ese sentido, nosotros les compartimos aquí en el chat un material que nosotros escribimos que tiene tips, porque hoy la temática es tips comunicacionales, ¿no? Y entonces tiene tips también, porque lo que nosotros queremos ahora es que no nos cuenten tanta teoría, sino que nos ayuden y nos respalden en qué cosas podemos hacer. Y en este material que se compartió en el chat están ejercicios concretos al final de la presentación, el resto tiene un punteo de información y hay 3 o 4 láminas, digamos, con ejercicios concretos que uno puede hacer. Sí tienen que ver con la respiración, sí tienen que ver, pero son cortos, créanme. La diferencia la hace un ejercicio de 3 minutos de respiración que puedo hacer sentado en la sala de mi casa, en el comedor, si tengo alguna parte para estudiar, si quiero, si tengo un espacio de jardín, o sea, en cualquier lado lo puedo hacer. Inclusive si quiero sentarme en el baño para que nadie me moleste, también lo puedo hacer ahí. Entonces, aquí entregamos, digamos, estas herramientas. Perfecto, Marianela, muchísimas gracias. No sé si hay alguna persona del público, algún participante que quiera aprovechar de hacer una pregunta en vivo. A mí me gustaría, hola, buenas. Hola Miguel, adelante. Súper interesante. Mi consulta es la siguiente. Los líderes nacen o se hacen. De ahí porque quiero hacer esta consulta. Porque te encuentras muchas veces que en cargos de jefatura, ya sea por currículum, ¿no es cierto?, o desempeño, se nombran a personas a cargo de otras o de terceros. ¿Y por qué pregunto nace o no se hace? Porque a veces estas personas obvian esto de escuchar, de ser consistente y ser claro. Entonces eso produce obviamente una desorganización en las personas que dependen de esto. Entonces, ¿cómo podemos abordar ese tema? Porque claramente a veces estas personas no tienen una buena comunicación, no hay claridad, no hay objetivo, o netamente producir, pero la comunicación es fundamental para lograr ese objetivo. Entonces, a eso apunta mi consulta. Hola Miguel, muchas gracias por tu pregunta. Y es una pregunta que... Isabel, estás en silencio. Estás en silencio. Ahí, encuentro que es una pregunta que es central y que nos hacen frecuentemente. Tiene que ver con decir, también es una pregunta, la voy a parafrasear de una manera distinta. ¿Cuál es el rol de las organizaciones al otorgar espacios de liderazgo? ¿Por qué? Porque por supuesto que hay personas que tienen, todos somos distintos, existen millones de diferencias individuales. Hay personas que tienen una capacidad más empática, que saben escuchar mejor, hay personas efectivamente que tienen la facilidad del lenguaje, pero también es súper injusto pensar que el espacio de liderazgo es solo para aquellas personas que tienen esa naturalidad. ¿Y qué es lo que nos dicen los estudios y qué es lo que nos dice la evidencia? Que todo se aprende. Y se aprende a ser líder. Se aprende, se entrena, se generan habilidades. Nos puede costar, pero todo se aprende. Hay estrategias de aprendizaje para ser más empático. Hay estrategias para aprender a escuchar. Hay estrategias para aprender a comunicar. Lo importante tiene que ver, yo creo, con la responsabilidad que asumen las organizaciones de formar líderes. Vale decir, de entregarles las herramientas a las personas que ocupan puestos de liderazgo para generar
dirección y management, administración, en la línea de los valores de la empresa, en la línea de las necesidades de los trabajadores y en la línea del bienestar. Y también, como decíamos desde un principio, nuestro gran objetivo también tiene que ver con movilizar las aptitudes, la motivación de las personas. Entonces, efectivamente, y de hecho hay muchas organizaciones que tienen un concepto que es como la universidad interna, que son las escuelas de liderazgo, los centros de formación de liderazgo, y que van formando a las personas. ¿Para qué? Para darle las herramientas. Si también es súper, veámoslo desde otra perspectiva, porque uno tiende el tiro a juzgar a la persona que no tiene estas habilidades, lo podemos ver y decir, chuta, lo pusieron en un espacio sin necesariamente entregarle las herramientas que necesita. Entonces, sí, se puede, y ojalá todos lo hicieran. No sé si respondí tu pregunta, Miguel. Sí, ampliamente y muy agradecido, de todas maneras. Muchas gracias por su consulta. Hay una persona que tiene la mano levantada, Eduardo. Sí, Sí, te correcto. escuchamos. Sí, acá estoy. Muy buenos días. Agradecer a las profesoras, expositoras, muy didáctico, sobre todo esto de la comunicación es excelente. Dos cositas. La primera es apoyar un poco a la respuesta de recién, en el sentido que yo siempre lo he visto, opino lo mismo que el compañero dirigente, ¿eh? Que hay personas que no tienen la habilidad, y sobre todo las habilidades blandas es re complicada desarrollarlas. Y hay jefaturas que no las tienen. Son súper bien técnicamente, pero de la parte de habilidades blandas son re complicados. Pero sin embargo yo también lo veo como el fútbol, como un jugador, aquel que va a una escuela de fútbol va a mejorar tremendamente su rendimiento, aunque no va a llegar a ser un crack. Puede ser, pero sí va a mejorar. Y por el contrario, el que es un talentoso para jugar a la pelota, pero nunca la practica, tampoco va a llegar a desarrollar las habilidades que tiene. Entonces, eso es un poquito. Mi pregunta va por otro lado. Va relacionado principalmente por el tema esto de las redes sociales, del trabajo a alta distancia y específicamente del nunca bien ponderado, como dijeron por ahí, WhatsApp. Por ahí hay un dictamen de Contraloría respecto de los trabajadores pertenecientes a empresas del Estado, en el cual dice que el WhatsApp no es una herramienta de trabajo. Sin embargo, sí se usa como herramienta de trabajo esta y otras redes sociales, y el problema es la interferencia que tienen con los trabajadores, dado que estáis en teletrabajo, que se supone que estáis casi de vacaciones para algunos jefes, y por lo tanto el WhatsApp te lo ocupan de manera de mandarte un mensaje a las 10 y al otro día a las 9 de la mañana te dicen, pero si te mandé un mensaje anoche por el WhatsApp, o un sábado o un domingo, y está claro que nosotros como dirigentes sindicales debemos defender ese tipo de cosas, pero al final el trabajador se siente indefenso ante este tipo de cosas, ante estas redes sociales que te mandan, ¿cómo decirlo?, mensajes. ¿Por qué se siente solo? Porque es el jefe y tiene que hacerle caso, no importa la hora. Y si va donde el dirigente sindical y el dirigente sindical levanta el tema, van a saber quién fue el que lo dijo. En el caso mío yo lo estoy hablando personalmente porque mi empresa es grande, porque es la empresa portuaria Valparaíso, pero es chiquitita en cuanto a personas. Somos 59 personas que trabajamos, por lo tanto es re fácil saber quién fue el que alegó. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto al uso de las redes sociales para el tema del trabajo? Y el rol de los dirigentes sindicales en este caso. Eso es, gracias. Marianela, ¿tú o yo? Ya, Eduardo, bueno, gracias. Bueno, Isabel, tú me complementas respecto a los temas. Bueno, lo primero de lo que se espera es respetar, digamos, las leyes, ¿no? Es lo primero. Es decir, el no uso, digamos, si corresponde en ese caso. Ahora, el segundo punto es que efectivamente lo que uno pide tiene que ver con acuerdos para el uso de las redes sociales, que era lo que señalaba Isabel, ¿ya? Es decir, llegar a un acuerdo del tema del horario, por ejemplo, y lo que yo he visto, digamos, en organizaciones donde se han utilizado estos acuerdos, es que si, por ejemplo, hay un tema urgente, porque hay veces que hay situaciones que son urgentes, se llame por teléfono, por ejemplo, si es una urgencia. Lo que entendemos por urgencia es algo que toca resolver en ese mismo minuto y que no puede esperar hasta el otro día, ¿ya? Así que esos acuerdos, digamos, y esas conversaciones son las que
son las que se espera, digamos, que uno pueda tener con sus equipos, ¿ya? Isabel, no sé si quieres agregar algo. Me gustaría agregar dos cosas. Primero, el rol de recursos humanos. Yo soy súper exigente con los colegas, nosotros hemos trabajado en recursos humanos mucho tiempo. Entonces, a partir de recursos humanos salen las políticas, pero las políticas son ley muerta en la medida que no se promueva su aplicación. ¿Sí? Y considero que es rol de recursos humanos monitorear, no en el sentido del control solamente, sino que también en el sentido de la promoción del cuidado de los espacios personales y de los espacios de respeto de los trabajadores. Desde la perspectiva de la dirigencia sindical, yo entiendo, siempre se sabe, uno siempre corre el riesgo de saber quién fue el que reclamó. Pero también ahí, la dirigencia sindical no se pueden hacer los lesos frente a eso. Y, de nuevo, un gran aliado podría ser recursos humanos, en que uno no tiene por qué el levantamiento del cuestionamiento o de la queja, no tiene que salir necesariamente como un ejemplo, sino que puede salir justamente como un recordatorio, como un... ¿Te has acordado de cuidar los espacios? Se te pasa a mandar el WhatsApp a las 10 de la noche, etcétera. O sea, hay maneras de buscarlo y de no dejarlo en el aire. Porque efectivamente, si a mí mi jefe me manda un WhatsApp a las 11 de la noche, primero puedo no pescarlo, pero después si tiene consecuencias para mí, efectivamente me voy a sentir obligado. Entonces, creo que hay un rol de la dirigencia sindical y hay un fuerte rol de las áreas de recursos humanos, de trabajar con la jefatura y los líderes, eso que tú dijiste, las habilidades blandas que a veces cuesta desarrollarlas. No las podemos soltar, que no son tan blandas, porque al final es lo que más nos hiere o lo que más nos promueve como profesional y como persona. Sí, muchísimas gracias, Isabel, Muchísimas gracias. Marianela. Sí, muchas gracias por tu consulta. En verdad tenemos como una lista de espera, mucha gente preguntando y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Así que bueno, les voy a pedir que hagan sus preguntas por el chat. En caso de que bueno, no alcancemos a responderlas, me comprometo junto con las ponentes poder hacer esas preguntas y enviárselas luego vía correo electrónico. Ahorita tengo en lista de espera a Yané Quintero. Luego vamos a ir con Diego Olivares y finalmente cerramos las preguntas con Luis Cortés. Si los demás tienen consultas o dudas, eso, les pido que las escriban por el chat y ahí se las vamos a enviar, porque mucha gente con la mano levantada. Así que, Yané, te escuchamos. Hola, buenos días, gracias a las ponentes, Isabel, Marianela, excelente material. Yo quería consultarles en relación a si ustedes tienen estadísticas, estudios o reportajes que tengan que ver con precisamente la exposición o lo que preguntó Miguel conjuntamente con lo de Eduardo, porque me parece que hay un componente importante que está contrarrestando lo que conversábamos como tip de gestionar buenas comunicaciones. Me parece que también en la práctica o en la realidad pasan cosas distintas. Es decir, con la experiencia de la pandemia cambiaron los tipos de comunicaciones, cambió la manera de trabajar, estamos ya en teletrabajo, y yo siento que esto también produjo obviamente un bombardeo de los canales y la agilidad y la inmediatez de la pregunta y la respuesta. Entonces, estamos hablando, me parece que estuvo muy enfocado en relación a quién emite la comunicación, es decir, el emisor, pero el receptor me falta como insumo en este sentido, porque creo que
el efecto pandemia y el efecto teletrabajo conjuntamente con esto es lo que preguntaba Miguel de que si el líder nace o se hace. Efectivamente hay muy malos líderes y más con esto de la pandemia se ha como aflorado. Quisiera saber si hay estadísticas, reportes, porque he leído de que estamos en caos, estamos cansados ya y me gustaría saber qué hay, cuál es la experiencia que ha existido en este tema. Gracias. Janet, no entendí bien tu pregunta, la verdad. Lo que yo entendí es si hay estadísticas o reportes de cómo se ha visto cómo se han visto afectados los trabajadores en el periodo de teletrabajo. Sí, porque no entiendo bien respecto de qué. Sí, ¿De qué quieres saber? Exactamente, eso. Quiero saber si hay estadísticas, si hay estudios, si tienen reportajes que hablen precisamente del efecto que ha tenido el tema de las comunicaciones, tanto del que emite como que el que recibe en las empresas, con esto, con el efecto pandemia, con el efecto de teletrabajo. A ver, en específico de comunicaciones, no. Lo que sí hay, y salen en la prensa prácticamente a diario, estudios de cómo frente a distintas variables se han visto afectados los trabajadores y las personas con el teletrabajo, ¿sí? Desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de industria, y de hecho hay un súper buen estudio que realizó la misma Fundación Carlos Viales Pantoso, en el que se evaluaba cómo estaban los trabajadores durante la pandemia. Entonces sí, hay estudios de la Universidad Católica, hay estudios de la Fundación Carlos Viales Pantoso y hay bastantes encuestas de empresas de estudios que están disponibles en general en la prensa. Efectivamente, esta es una charla que se pone desde la perspectiva de los que generan la comunicación. ¿Por qué? Porque el objetivo es dar una orientación de cómo generar una comunicación efectiva. Como dicen ustedes, no necesariamente se está dando, entonces nosotros queremos aportar a que la gente la dé, ¿sí? A que todos nos pongamos desde una perspectiva de generar espacios interactivos efectivos. Ahora sí, lo que se ha visto es que, por ejemplo, desde una perspectiva de género, las mujeres se sienten más sobrepasadas y con demasiadas variables a las que atender, por ejemplo. También lo que se ha visto es que no necesariamente todas las empresas han hecho, imagínense, un catastro de cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan sus trabajadores para el teletrabajo. O sea, ni siquiera saber eso. Pero también se ha visto que hay un porcentaje, o sea, ese es un porcentaje menor, pero están, que es un elemento básico. Ese tipo de cosas sí están informadas. ¿Cómo nos hemos sentido durante la pandemia? También, y lo vimos en otra charla, vimos los resultados de una encuesta en la que se mostraban cuáles son los sentimientos y sensaciones que se han experimentado en relación al trabajo, pero también en relación a la vida personal durante la pandemia. Y te lo podemos hacer llegar a través de Daine. Sí, al final les vamos a compartir la presentación y otros materiales para aclarar las dudas. Vamos con dos preguntas muy puntuales, por favor, para ya cerrar porque nos pasamos con el tiempo y no quiero abusar de ustedes. Así que sigo con Diego Olivares y después vamos con Luis Cortés. Adelante, Diego. Muchas gracias y la felicito, porque he estado en varios eventos de este tipo y esto ha sido muy concreto, muy particular. Yo creo que yo quiero hacer una pregunta, pero muy cortita a propósito del dirigente sindical, porque yo lo fui en otro tiempo. Preguntó, bueno, el teletrabajo o las nuevas tecnologías, el impacto de las nuevas tecnologías en los nuevos empleos llegó para quedarse. Y felizmente Chile al menos había hecho una cierta, digamos, legislación que permite tener un cuadro general sobre lo que es el teletrabajo. Hay que trabajar y profundizar mucho más en eso.
para un poco regular esto. Pero la pregunta, o más bien la reflexión que me gustaría, aparte de las ponentes, es que, mira, yo, bueno, ahora estoy en una universidad también, y estamos en todo un proceso de transformación en medio de la pandemia, más allá de la pandemia, y vamos a hacerlo o no. Y forma parte de lo que ustedes dijeron, pero pueden haber liderazgos que son propios y naturales, lo puede haber incluso en el gerente de recursos humanos, o en el gerente de tecnología, y lo puede explicar muy bien, pero si no se comprende y no se aplica y no se asume, se fue al carajo. Un ejemplo, el operador que maneja la plataforma del Zoom, por ejemplo. Si finalmente no comunicó bien o se comunicó mal con cualquiera de los usuarios, fracasó cualquier estrategia de comunicación y desarrollo en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la experiencia de usted? Perdón, más que la experiencia. Yo siento que la afirmación que ustedes hacen, me gustaría escucharlo más bien, es sí o sí el cambio. Es sí o sí este proceso, digamos, que ustedes plantean respecto a la comunicación. Si no, fracasa el resto del sistema. Sí, Diego, efectivamente, como tú señalas, digamos, el cambio llegó para quedarse y si bien ya íbamos camino a la transformación pues, digital y al teletrabajo, pues el coronavirus lo que hizo fue apurarlo, agilizarlo, básicamente, ¿no? Lo que antes se estaba haciendo en un plan escalado, de paso a paso, esto nos obligó. Y en ese sentido, los liderazgos están enfocados justamente desde competencias como la adaptación, la flexibilidad y la apertura. Y eso es lo que en este minuto se está valorando muchísimo adentro de las organizaciones, ¿ya? Son esas, digamos, competencias que son claves en los liderazgos y además transversalmente ya con la línea de la comunicación, porque tal cual como tú señalas, puede haber gente muy creativa, muy inteligente, muy rápida, pero si no son capaces de transmitir el mensaje y la estrategia que viene desde la parte de arriba, de la organización, de los equipos, desde por ejemplo, ¿cierto?, los sindicatos también, cómo transmiten, digamos, esa tranquilidad a las personas, ¿no? De que las cosas están bien, de que se van a negociar ciertos temas, es decir, todo esto viene de ahí hacia abajo. Entonces, el cómo lo hago y la claridad de a quién va dirigido, como tú lo señalas, es central, independiente del estilo de liderazgo de cada uno. Aquí el estilo de liderazgo que no puede ser es el directivo, porque efectivamente, digamos, ya esa es una mirada más negativa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y es como mandatoria. Y aquí lo que nosotros estamos hablando y lo que estamos diciendo en este contexto crítico de pandemia es que sí necesitamos escuchar, y siempre, ojo, sino que este escenario es mucho más sensible, más delicado, es escuchar y saber cuáles son las necesidades de los otros, como decía Isabel, es decir, las organizaciones y los sindicatos tienen que tener claridad de cómo, por ejemplo, qué equipos tienen los colaboradores, los trabajadores, perdón. ¿Con qué cuentan? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Hay internet? ¿No hay internet? ¿Tienen que salir? Ok, están las camionetas. Es decir, los recursos, digamos, de trabajo tienen que estar supremamente claros. Eso. Gracias, Diego. Muy amable por tu intervención. Muchísimas gracias, Marianela. Diego, ya la última pregunta y con esto cerramos y me disculpo porque nos hemos extendido en el tiempo. Luis Cortés, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Primeramente agradecerle a Isabel, a ti, Daine, a Marianela, a la Fundación, por el gran aporte que nos dan a nosotros los dirigentes sindicales. Más que una pregunta, es seguir instándolo a ustedes, ya que estamos generando, creo, un despertar a nivel de líderes. Creo que el líder, según lo que dijo en delante nuestro colega, el líder nace, tiene cualidad intacta, pero también se va formando día a día. ¿Y cómo nos vamos formando? Con este tipo de capacitaciones que nos da la Fundación Carlos Vial Espantoso, con los aportes de Marianela. Dado que estamos viviendo también en nuestra sociedad y en nuestro país una crisis tremenda de credibilidad a nivel país, tenemos la pandemia, tenemos el tema que hoy en día la gente no quiere creer en nadie, pero a la vez desea creer en alguien. Y como nosotros, en el caso mío, que soy dirigente sindical de uno de los 4 sindicatos del metro, me he ganado la credibilidad de nuestra gente, inclusive de gente de otras fuentes laborales, gestionando y usando
los tips que ustedes nos están dando, por ejemplo, una gestión tan sencilla como un WhatsApp, mostrar el pantallazo, gestioné. Es complicado para algunos colegas que son dirigentes sindicales y no manejan la herramienta. Es por eso mi intervención, a que nos sigan ustedes capacitando. Creo que los dirigentes sindicales no estamos para destruir, al contrario, estamos para construir. Necesitamos reactivar nuestro país, y el aporte que dan ustedes hacia el crecimiento de nosotros para servirle a personas y trabajadores, fundamental. Esa intervención quería dar, y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Luis. Excelente intervención para cerrar este webinar. Yo, bueno, no tengo más nada que decir que dar las gracias, en especial a Isabel, Marianela, por su presentación tan clara, tan bien orientada, y como lo dije al principio, un tema que parece como tan evidente, pero que en verdad no es tan evidente, que de verdad requiere trabajo, requiere empeño dentro de las organizaciones para que evidentemente haya un buen clima laboral y las empresas efectivamente sean productivas. Así que bueno, con esto... Daine, ¿sí? Yo quería decir algo, perdona Claro que te sí. interrumpa, No. pero es que en el chat vi algo importante que quería decirlo para todos, es central, digamos, y es que Hilda Castillo nos preguntaba respecto de cómo enfrentar comunicacionalmente los trabajadores que están retornando a los trabajos pero tienen miedo, ¿ya? Porque el miedo es algo, digamos, muy válido y que no, les puede pasar, digamos, dentro de sus organizaciones. En el chat escribí la respuesta también, pero lo que le decía a Hilda, comunicacionalmente y para todos, es que primero hay que considerar una estrategia comunicacional a implementar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no sé de qué rubro, no sé de qué estamos hablando, así que por eso lo señalo globalmente, pero primero comunicar qué está haciendo la empresa para asegurar que al interior se dan las condiciones mínimas de cuidado. ¿Ya? Eso es fundamental. Y otro aspecto que también lo señaló Isabel en la presentación es indagar cuáles son los miedos, porque de repente uno contesta y hace una campaña pensando que está resolviendo, pero si uno no sabe, si uno no ha recogido información respecto de cuáles son los miedos, hay que saber en concreto qué pasa para poder dar respuesta a las aprensiones que tienen las personas, no solamente desde lo que yo pienso, lo que yo me imagino. El miedo puede tener que ver con un seguro, el miedo puede tener con qué pasa si, es decir, hay una serie de cosas que hay que considerar. Así que eso quería agregar, disculpen. Y ahora sí, muchas gracias. Perfecto, suma completamente, Marianela. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día, que estén muy